Lectura del libro del Génesis. En aquellos días Dios puso a prueba a Abraham, llamándole: Abraham. Él respondió: Aquí me tienes. Dios le dijo: Toma a tu hijo único, el que quieres, a Isaac, y vete al país de Moria y ofrécemelo allí en sacrificio en uno de los montes que yo te indicaré. Abraham madrugó, aparejó el asno y se llevó consigo a 2 criados y a su hijo Isaac. Cortó leña para el sacrificio y se encaminó al lugar que le había indicado Dios. El tercer día levantó Abraham los ojos y descubrió el sitio de lejos. Y Abraham dijo a sus criados: Quédense aquí con el asno. Yo con el muchacho iré hasta allá para adorar, y después volveremos con ustedes. Abraham tomó la leña para el sacrificio, se la cargó a su hijo Isaac, y él llevaba el fuego y el cuchillo. Los dos caminaban juntos. Isaac dijo a Abraham su padre: Padre. Él respondió: Aquí estoy, hijo mío. El muchacho dijo: Tenemos fuego y leña, pero ¿dónde está el cordero para el sacrificio? Abraham contestó: Dios proveerá el cordero para el sacrificio, hijo mío. Y siguieron caminando juntos. Cuando llegaron al sitio que le había dicho Dios, Abraham levantó allí el altar y apiló la leña, luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña. Entonces Abraham tomó el cuchillo para degollar a su hijo, pero el ángel del Señor le gritó desde el cielo: Abraham, Abraham. Él contestó: Aquí me tienes. El ángel le ordenó: No alargues la mano contra tu hijo ni le hagas nada. Ahora sé que temes a Dios porque no te has reservado a tu hijo, tu único hijo. Abraham levantó los ojos y vio un carnero enredado por los cuernos en la maleza. Se acercó, tomó el carnero y lo ofreció en sacrificio en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel sitio el Señor ve, por lo que se dice aún hoy: el monte del Señor ve. El ángel del Señor volvió a gritar a Abraham desde el cielo: Juro por mí mismo, oráculo del Señor, por haber hecho esto, por no haberte reservado tu hijo, tu único hijo, te bendeciré. Multiplicaré a tus descendientes como las estrellas del cielo y como la arena de la playa. Tus descendientes conquistarán las puertas de las ciudades enemigas. Todos los pueblos del mundo se bendecirán con tu descendencia, porque me has obedecido. Abraham volvió a sus criados y juntos se pusieron en camino hacia Berseba, y Abraham se quedó a vivir en Berseba. Palabra de Dios. El día de hoy he querido elegir la primera lectura para el comentario, puesto que es uno de los pasajes más conocidos, más emblemáticos del Antiguo Testamento, pero también uno de los más difíciles de entender para muchas personas, porque el hecho de pensar que Dios pida el sacrificio de un niño o de un muchachito a su padre, un sacrificio humano, es ya algo que nuestra mente no alcanza a comprender y que simplemente nos quedamos aturdidos. Entonces hay que entender todo el contexto y el significado profundo que este pasaje tiene. Primero vemos cómo Dios le pide a Abraham el sacrificio más grande, un sacrificio más grande que el de su propia vida. Está poniendo a prueba a Abraham, un hombre realmente devoto, un hombre que ha obedecido a Dios muchas veces y que ahora que ha recibido hacia el final de su vida la bendición de tener un hijo, le va a pedir precisamente la vida de ese hijo. Dios quiere saber si ese hombre ama a Dios sobre todas las cosas, y lo hace de una manera que puede parecer cruel y terrible. Le pide en sacrificio a Isaac. Por tanto, un sacrificio más duro que el de la propia vida. Un padre prefiere 1000 veces morir él mismo que dejar morir a su hijo. Y Abraham, con todo el dolor de su corazón, no duda ni un instante en
ofrecer ese sacrificio, en desprenderse de lo que sea, incluso de lo que más ama en el mundo, y va a cumplir ese sacrificio. Llega a la montaña y vemos cómo carga con la leña a su hijo y van subiendo el monte Moria. El monte Moria es lo que después se llamará el monte Sión, es decir, la mismísima ciudad de Jerusalén. Por tanto, es todo un símbolo, porque ¿quién es ese hijo que carga con la madera para su propio sacrificio en Jerusalén? No es nada más y nada menos que Jesucristo, no es otro. Y por tanto, cuando este muchacho le pregunta a su padre dónde está el cordero para el sacrificio, que en cierto sentido era él mismo, iba a ser él mismo, el padre le dice unas palabras proféticas: Dios proveerá el cordero. El cordero de Dios que quita el pecado del mundo es Cristo, no será Isaac. Y por tanto, aquí tenemos todo un símbolo. Todo nos está indicando que en realidad este sacrificio misterioso es solo una preparación para el verdadero sacrificio del Hijo con mayúscula, que será muchísimos siglos después. Y por tanto, vemos que Abraham no duda en atar a su hijo y estar dispuesto a consumar ese acto de sacrificarlo. Sin embargo, Dios lo detiene en el último instante, cuando Abraham ha levantado su mano para matar a ese niño o a ese muchacho. Y entonces aquí nos revela que en realidad Dios nunca deseó el sacrificio de la muerte cruenta y física de Isaac. Y de hecho este pasaje es el que está mostrando a la conciencia religiosa del mundo que los sacrificios humanos son aborrecidos por Dios. Es decir, que este pasaje bíblico le dice a las culturas antiguas: Dios no quiere sacrificios humanos cruentos, sangrientos, ni uno solo. Dios quiere tu corazón, y eso es lo que quería de Abraham. Entonces, en realidad, este es un pasaje que en primer lugar nos habla del rechazo de Dios hacia los sacrificios humanos. Es una enseñanza para las culturas y las religiones antiguas, un cambio de mentalidad profundo. Pero no solo, sino que si lo unimos con el sacrificio de Cristo, nos hace ver que ese Dios que no permitió que Abraham sacrificara a su hijo, en realidad ese mismo Dios es el que sí sacrificó a su propio Hijo Jesucristo por amor a nosotros. Dios no quiere nuestra muerte y sin embargo nos amó tanto que sacrificó a su propio Hijo. Es decir, este pasaje nos muestra la grandeza del amor de Dios hacia nosotros. Un Dios que preserva nuestra vida y que incluso para salvarnos del infierno y salvar nuestras almas y salvar nuestras vidas, Él sí que es capaz no solo de sacrificarse a sí mismo, sino de sacrificar a lo que más ama, a su propio Hijo, cosa que no permitió que hiciera Abraham ni ningún otro de sus hijos humanos, pero que en cambio sí que realizó por amor a nosotros. Ese es nuestro Dios, un Dios que más que exigirnos sacrificios a nosotros, es un Dios que ha realizado el sacrificio más grande y más duro de todos por amor a nosotros, para ganarse nuestro amor. Que así sea.